mucho se habla de una burbuja inmobiliaria. Lo cierto es que desde el segundo trimestre del 2008 hasta el segundo trimestre del 2012 el promedio de los precios de las viviendas han aumentado un 15% y los bancos ya se están alarmando un poco. Para hablar sobre este tema nos acompaña el economista Alejandro Alarcón. Bienvenido. Hola, Antonia. Muchas gracias, Antonia. Bueno, partamos. Las autoridades dicen que no hay burbuja inmobiliaria, sin embargo el Banco Central dio una señal de que hay que estar atento, una alarma. ¿Cómo debemos leer esto? Mira, yo creo que lo principal es que hay que separar dónde se sitúa una burbuja inmobiliaria. Una burbuja inmobiliaria básicamente se presenta por dos situaciones. Una, un crecimiento excesivo de la oferta de vivienda, ya sea para oficina o ya sea para habitación. Y los españoles le pusieron un nombre que es muy divertido, pero a la vez muy dramático. Dicen el ladrillo. Dicen ladrillo. O sea, viene por el lado de hacer ladrillo, construir ladrillo. Pero yo creo que esa condición no está presente acá. Lo que tenemos acá es el lado de la demanda. Y la demanda ha estado creciendo en forma exuberante. Yo mismo he dicho que la economía está en una fase de cierto sobrecalentamiento que va a obligar a que se produzcan ciertos ajustes. Otro día hablamos sobre eso en detalle, pero es el ciclo económico el que ha empujado los precios y sin duda no tiene que ver con la definición tradicional de burbuja. Y por otro lado tenemos el tema del crédito. Es muy importante que en fase expansiva el ciclo se preste con mucha seguridad, con mucha prudencia, para no caer en los casos de Estados Unidos, ¿no es cierto?, que fue famoso, y el mismo España, donde tenemos deudores que al final no pueden pagar los créditos y con eso provocan finalmente la caída de los precios. Por lo tanto, yo creo que esas dos condiciones no se están cumpliendo en Chile y descarto con ello una burbuja inmobiliaria. Pero para evitar también los Estados Unidos, los bancos han tomado medidas como restrictivas de financiamiento. También están haciendo algo, o sea responden a... esas medidas estaban dispuestas, nunca han dejado de estar. Por ejemplo, lo que tienen que ver con el pie que tienen que dar los que van a comprar una propiedad, ya sea oficina o ya sea para vivienda, y que es alrededor, en promedio, un pie de 20%, del 10%, o sea, es muy raro en estos momentos, con esta fase expansiva del ciclo, que se preste el 100%, todavía se sigue prestando a algunos deudores. Y por otro lado, se toman medidas para ver también la solvencia de los deudores en el futuro, y que te obligan en algunos casos a que representen el 25% de sus ingresos como cuota máxima a pagar. Esas medidas siempre han estado disponibles y probablemente ahora se van a observar en un espectro un poco mayor del que se observaba antes, dada la exigencia que está exigiendo la economía, porque ha habido una variación muy importante del ciclo económico. Estamos creciendo a tasas que yo creo que en el mediano plazo son absolutamente inconsistentes. Bueno, el sector inmobiliario responde con que hay encarecimiento de mano de obra, cambio en el plan de regulador. Sin embargo, en comunas como Peñalolén, en la Florida, que no hay escasez de suelo, se ha aumentado muchísimo el valor de la vivienda. Eso tiene que ser por algo que... Hay un fenómeno muy interesante, tú lo estás señalando muy bien. Ciertamente ha habido un aumento de costos. Uno ve las series, las trayectorias de salario y hemos visto que con el ciclo económico han crecido mucho y también han habido incremento importante el precio de algunos de los materiales claves para construir vivienda. Entonces hay una parte, pero en Chile hay una dinámica muy importante. Por ejemplo, se han instalado negocios inmobiliarios en la estación central y se movían desde el centro de Santiago, otro centro en Las Condes, Huechuraba. Otro centro es La Reina, Peñalolén. O sea, las ciudades son conceptos dinámicos que van cambiando y cuando se producen estas modas o estos desplazamientos, a veces aprietan los precios porque los terrenos no están disponibles o no están listos para toda la infraestructura que se necesita. Pero ha habido mucha de esa dinámica. Entonces responde a una moda el encarecimiento. En parte moda, pero en parte también a una dinámica donde no están preparados vamos a decir, el suelo. Es claramente eso en Huechuraba, por ejemplo. Claramente eso en Estación Central, claramente eso en Peñalolén, pero una vez que se adaptan, empiezan a aparecer las piezas más importantes de la infraestructura, eso se va adaptando y sobre todo esto está el ciclo económico. Y por eso que es muy importante diferenciar lo que es un fenómeno de demanda, un fenómeno de oferta. Cuando el ciclo económico se suavice, claramente los precios se van a suavizar también y lo que esperamos todos es que se suavicen en forma muy moderada. Bueno, ¿y cómo se evita la especulación? Bueno, yo creo que el mercado, la especulación es un fenómeno de información asimétrica. En la medida que haya más información, que haya transparencia de qué está ocurriendo realmente con los precios, no puede haber especulación.
Claramente la especulación en materia inmobiliaria es un fenómeno de información. En la medida que hay más información que los agentes involucrados, desde la inmobiliaria a los compradores y a los bancos, tienen claro, lo que tienen que hacer es proveer mucha información para los agentes y de esa manera se evita que exista especulación. Y el gobierno propone el Comité de Estabilidad Financiera. ¿Es una buena medida para, para eso viene de bastante tiempo atrás, por lo menos 2 años que se está proponiendo eso y ahora lo ha presentado el ministro de Hacienda como una novedad. La verdad que es bastante antiguo. Yo creo que siempre hay que tener claro que hay que darle la autoridad a quien la debe tener. Y en este caso creo que Banco Central Independiente tiene que seguir independiente y no mezclarlos con vamos a decir, comités. Si una de las características importantes que ha tenido este país es que el Banco Central sea realmente independiente y que tenga todas sus atribuciones. Yo creo que esa medida, por ejemplo, tendería a quitarle cierto poder al Banco Central y a mí no me parece. Lo mismo pasa con la Superintendencia de Banco, que creo que en vez de ponerlo en un contexto comité, debería ser una entidad independiente también como el Banco Central, no sujeta al poder político, que fuera de alguna manera nominado el superintendente de banco por el Senado también, tal como en algunos casos el Banco Central. Así que yo no estoy muy de acuerdo con el proyecto. Yo pienso que hay otra manera más eficiente de tener una regulación y una supervisión efectiva que ha distinguido a Chile en los últimos años, en todo caso. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles serían las propuestas? No, la propuesta sería seguir fortaleciendo el Banco Central en su independencia y la superintendencia de banco que tuviera un director, un superintendente independiente y darle todas las atribuciones para que pueda integrarse a las medidas que se están tomando en todas partes del mundo. Por ejemplo, ahora viene Basilea III, que va a tener un especial acento en los riesgos operativos, que normalmente los riesgos operativos se asocian a fraude, pero además de eso pueden ser simplemente fallas de los sistemas y cosas por el estilo. En Europa hay mucha preocupación por eso en el medio de una crisis de deuda, con eso te lo digo todo. Entonces yo creo que por ahí debería ir las nuevas líneas. En todo caso yo creo que nuestros reguladores y nuestros supervisores son de primer nivel y yo creo que es lo mejor que hay a esta altura en el mundo. ¿Y hizo bien el Banco Central poniendo la alerta en los precios de las casas? Bueno, yo he leído el mensaje del presidente del Banco Central, de Rodrigo Vergara, lo he leído como un mensaje muy moderado. Él no ha dicho exactamente que hay un peligro. Yo creo que él hizo más bien una mención al ciclo económico, el que ha resultado más expansivo, y vuelvo al punto de lo necesario. Y por eso que él dijo que si era necesario retirar la cerveza, la iba a retirar inmediatamente. Yo lo leí más bien por ese lado, pero él no cruzó la línea de decir, como otros analistas, que los precios eran precios de burbuja. Yo creo que es muy peligroso decir eso porque si hay algo importante en este tipo de situaciones son las expectativas de la gente. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Encantado, Antonio. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Pulso Televisión. Que tengan muy buenas tardes.